Bueno, solo quería como completar algo, añadir algo que me hizo falta añadir en el último video pues que hice de Gaitán. Una crítica que quería hacer, pero ya estaba muy afónico grabando ese último video. Entonces decidí terminarlo rápido, además también para que no quede muy aparatoso como es de costumbre. Y bueno, tiene que ver con la cuestión del estatismo. Voy a dar mi opinión sobre estos proyectos políticos que resultan en estados tan inmensos, que a mi parecer tiene pues grandes problemas. Y bueno, es que creo que también actualmente hay una cierta noción de que el Estado es como si se tratase de hermanitas de la caridad, o si fuera aquel ente que va a solucionar todos los problemas sociales que la propia sociedad, precisamente porque está corrupta, el Estado viene a salvar y a corregir esos desbalances. Quizás haya algo de maniqueísmo en Gaitán, que esto lo toma pues de Marx, ¿cierto? Esta cuestión de la lucha de clases, que bueno, que está este conflicto, que de hecho este conflicto es lo que hace que tenga sentido hablar de sociología, precisamente habría que solucionar estas dos fuerzas en disputa para solucionar este problema social. Bueno, como está este maniqueísmo en Gaitán, por suerte que yo creo que puede ser de los más acertados en comparación, claro, con otros que actualmente se inventan, otras dialécticas extrañas, siempre en busca pues de ese enemigo de la sociedad, ese que hace que precisamente no arranquemos y no avancemos y esto no mejore, porque siempre, y es evidente que siempre vemos un conflicto en la sociedad. Y bueno, y ante estas fuerzas en conflicto de la sociedad, pues uno tomará partido y de aquí sale pues la idea de conciencia de clase, ¿cierto? De entender en qué posición estoy yo y defender a los míos. Justamente en este manifiesto del unirismo a Gaitán le pregunta por su condición, porque es que Gaitán no venía pues de esa masa inmensa de desfavorecidos a la cual él apela, pues la cual él intenta pues defender, sino que él era pues de familia burguesa, tuvo pues muchas oportunidades tanto como para ir a especializarse a Italia. Y bueno, le preguntan esta pregunta típica que le hacen a los candidatos de izquierda de más o menos esta misma condición, de por qué él ataca a los de su clase y se dedica a defender a otros, ¿cierto? Pues Gaitán apela a la moral. Y tranquilamente yo podría confiar en que sí, digamos que Gaitán era la persona con las mejores intenciones y que su proyecto auténticamente lo quería desarrollar en virtud pues de lo que él consideraba justo. El problema es que listo, muere Gaitán y deja atrás de sí un estado inmenso que se vuelve un trofeo para algún otro demagogo del futuro. Y no necesariamente tiene que morir Gaitán, porque es que Gaitán no es, a pesar de que suponiendo pues de que era perfecto y era la persona más justa y moral, las manos del Estado son inmensas y hay una cadena de burocracia a la cual Gaitán no puede atender minuciosamente. O sea, por ahí alguno se lleva su tajadita. Eso, bueno, lo que pasa todos los días, es que esto no estoy diciendo pues nada nuevo. Y es curioso porque queremos solucionar el problema de la corrupción con más burocracia todavía, la cual también se lleva pues, también busca esos agentes inmersos en esa burocracia, algunos pues buscarán beneficiarse, o sea, buscarán beneficiarse de la corrupción. Y aquí pienso en este texto de La sociedad industrial y su futuro, de este Una Bomber, de Ted Kaczynski, cuando habla de la tecnología y que la tecnología básicamente es casi que cobrase vida propia y es un monstruo que lo único que hace es hacerse más grande, ¿cierto? Alimentarse y ensancharse, casi que cobra vida propia y bueno, y en ese ensanchamiento se lleva a varias personas o la libertad de estas personas. Yo creo que algo así puede suceder con el Estado. Pues el Estado casi que para solucionar sus propios problemas, ¿cierto? Es semejante a la tecnología como la describe Ted Kaczynski. El Estado también se agranda, ¿cierto? O sea, soluciona los mismos problemas de él con más Estado. Si esta persona está robando, pues bueno, inventémonos otras leyes, otras cuatro leyes para que se cumplan, otro ministerio, otra oficina anticorrupción, ¿cierto? Cada vez se hace más inmenso. Y el problema es que creo que nos volvemos estado dependientes, ¿cierto? Quitar, por ejemplo, un subsidio es una cosa complicada, ¿cierto? Deja a muchas personas embaladas porque se volvieron
dependientes de dicho subsidio. Entonces como que es muy fácil dar pasos adelante, pero devolverse es complicado. Gaitán también en este manifiesto hace una crítica a aquellas personas que solo buscan cargos burocráticos. Muy semejante a lo que decía este Sergio Arboleda, ¿no? En este texto de las Repúblicas Americanas, quien criticando estos modos de gobierno más democráticos, se preocupa precisamente de que todo el mundo quiera entonces acceder al gobierno, ¿cierto? De que nos llenemos pues de puros gestores públicos y de poca producción, ¿cierto? Como que la gente, en vez de estar trabajando en cuestiones productivas, esté ahí legislando o esté en el gobierno, un gobierno inmenso y aparatoso, precisamente para dárselas de muy democrático, incluyendo antes, ensanchándose y haciéndose más grande para que todo el pueblo casi que se integre ahí mismo. Y bueno, obviamente dejando de lado, como había dicho, aspectos como la producción. Y en esto se parecen mucho este ya mencionado Sergio Arboleda, con Gaitán, con estos liberales, los hermanos Amper, que también exaltan este trabajo productivo a consta pues de esta burocracia inoficiosa. Pues en Gaitán, a pesar de que haya un Estado muy grande o la propuesta de un Estado muy grande, por lo menos entiende al Estado o lo limita en esta cuestión económica, ¿cierto? El segundo punto es la realidad básica, es la economía, ¿cierto? Que es lo que a mí más me quedó como grabado pues de este manifiesto. El problema es que también me parece que deja unas puertas abiertas. Cuando él habla de lo social, si bien lo está viendo con el filtro de la economía, ya sugiere, por ejemplo, que que el Estado se meta a las familias, con educación, con salud y bueno y demás. Y yo me pregunto qué tipo de educación para la economía. Me imagino que es lo que está pensando Gaitán. Pero bueno, ¿qué pasa si el problema de la vida social es otro? Y aquí regreso a lo que estaba diciendo de esta concepción, esta idea de que el Estado es súper bueno y va a solucionar todos los problemas sociales, olvidando pues que en el Estado están los mismos agentes tan corruptos como lo están en la vida social. Y eso le abre pues las puertas, como dije, a nuevos demagogos que crean haber encontrado aquel enemigo interno en la sociedad, viendo uno que otro video en YouTube o leyendo uno que otro paper de alguna universidad gringa, descubrieron cuál es el problema de nuestras acciones sociales, cuál es el enemigo interno y quieren hacerse pues entonces con el Estado para poder destruir aquel enemigo interno. Y bueno, esto me parece muy difícil precisamente porque uno tiene una visión particular de la sociedad. Y aquí también estoy siguiendo a una bomber cuando decía que los cambios que se hacen en la sociedad puedan generar en la sociedad entera resultados no esperados, precisamente porque no hemos logrado contemplar todas esas dinámicas sociales. Entonces terminamos quizás colapsando algo que no habíamos previsto. Pero también creo que hay otra concepción más romántica de lo que es la sociedad, que tampoco comparto, que es esta cuna como de la virtud, como decía este Robespierre, que era básicamente en el pueblo donde se conservaba la virtud, en el momento en el cual un tirano llega a corromper el gobierno, a corromper la misma sociedad, es el pueblo el que por medio de una revolución tiene que recobrar entonces la virtud, porque en el pueblo ya está el fundamento que lo hace ser, ¿cierto? Porque precisamente el pueblo se quiere a sí mismo, se ama a sí mismo y entonces lucha por perseverarse a sí mismo, está la virtud en él, no necesita pues un soberano. Yo creo que tampoco voy por este lado, también creo que, bueno, esto vendría siendo otro tema y para no alargar mucho este video, quizás lo comente después. Y yo creo que esto se acerca más al liberalismo, quizás que pueda contemplar una sociedad separada de la soberanía, cosa que a mí también me cuesta hacer, que creo que no es así.